Listo. Mateo 5, 27 al 30. ¿Estamos todos ahí? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hace algunos años, cuando estaba estudiando en la escuela bíblica, había un maestro que, además de ser pastor, tenía como profesión, era ingeniero agrónomo. Entonces, cuando estaba hablando acerca del poder del pecado, nos dio esta lección y decía que hay unas plantas, ciertos tipos, ahorita voy a mencionar dos, pero hay cierto tipo de plantas que cuando son plantadas en lugares incorrectos, tienen unas raíces tan delgaditas que son capaces de meterse entre cualquier pequeña grieta, ya sean tuberías, ya sean los cimientos de una casa, donde encuentran una pequeña grieta, ahí se meten. Y una vez que se meten y están por dentro de la grieta, de la tubería o del cimiento de la casa, empiezan a expandirse y echan a perder todo el cimiento. Echan a perder las tuberías, echan a perder por donde se metieron. Y en esta tarde quiero hablarte acerca de ese tipo de raíces que decía este maestro. Por ejemplo, el ficus. ¿Cuántos ubican el árbol del ficus? Ese tiene ese tipo de raíces y por eso las personas no deben plantarlo cerca de las tuberías de su casa ni de los cimientos, porque una vez que esas raíces encuentran ese pequeño espacio para meterse, se meten y agrietan. Ahora hagan de cuenta que hacen más grande la grieta. ¿Y qué pasa cuando una grieta está grande en una casa? Se filtra la humedad. Cuando llueve, se inundan. Cuando están los terrenos así alrededor húmedos, adentro de la casa se siente la humedad, especialmente en los cimientos. En las tuberías de repente se rompen. Tienes que llamar a un plomero y el plomero que tiene que cavar en el jardín te cobra, ¿qué? 10, 15 mil dólares para abrir todo alrededor y tener que reemplazar esas tuberías. Bueno, ese tipo de raíces tienen esa capacidad impresionante de detectar la humedad aún a las distancias, pero si encuentran eso, echan a perder todo esto, todo el cimiento. El Señor Jesús nos habla de un tema que casi no se habla. ¿Por qué será? A veces los temas que son controversiales, que son duros, que son desafiantes, no se tratan en las iglesias porque se trata de evitar el problema. Así, este tipo de cosas son muy personales, ¿no? Son muy íntimas, son muy desafiantes en el interior, pero Jesús dice, no, estas cosas tenemos que tratarlas porque estamos tratando de alinear nuestro corazón al de Dios, de alinear nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y a veces las cosas que son más, ¿cómo lo puedo decir? Privadas, más personales, son las que más se esconden, son las que menos se tratan, son las que más nos hacen daño, como este tipo de raíces, y si no las tratamos, terminan con todo. Las tuberías, pues estamos hablando de unos cuantos miles de dólares para reparar una tubería. Pero ahora imagínate que esa tubería es tu corazón. Imagínate que esa tubería es tu vida. ¿Cuánto más vale tu vida? Si más adelante el Señor hablaba de eso. ¿Cuánto más vale la vida de ustedes que la de los pájaros, que la de los animales, que la de las flores? ¿Cuánto más vale su vida? Mucho más. ¿Por qué dejar que esto rompa? ¿Por qué dejar que dañe los cimientos? ¿Por qué dejar que destruya la estructura de nuestra vida? Esto me hizo pensar y meditar en lo de Mateo, que el adulterio o cualquier pecado sexual no comienza con la acción en sí. ¿Quién de ustedes podría decir, simplemente pasó?
No me di cuenta ni cómo. No sé, algo me pasó. Estaba yo pensando en la voluntad de Dios y en su gracia y de repente me dieron ganas de empezar a ver cosas sucias o cosas perversas. Nadie de nosotros puede decir eso. Cuando esto sucede, comienza con una grieta en el corazón. Ahorita vamos a ver, no se me esponjen todavía. ¿No trajeron piedras hoy, verdad? ¿No? Ok. Una mirada, un pensamiento. ¿Te acuerdas que el otro día, la semana pasada, hablamos de cuando insultamos al hermano, cuando pensamos mal de él? Son cosas que nacen dentro de uno. Y decimos, ya le perdí perdón a Dios porque le dije cara de cocodrilo al hermano, pero no he ido a decirle a él, no he ido a pedir perdón, no he ido a ponerme a cuentas con mi hermano. Entonces, a veces estas cosas comienzan con cosas internas, pensamientos, fantasías no controladas. Estas cosas son pequeñas raíces que si se dejan crecer, rompen matrimonios, familias y hasta ministerios. En los últimos días hemos visto casos bien descontrolados de ministros de Dios que han caído en este pecado. Que no es que de un día para otro, el hermano venía con un ministerio de fuego, venía con una unción y un ministerio internacional y de repente cayó en adulterio. Eso no es así. Eso ya venía, simplemente que estaba bien escondido. Estaba bien en lo privado, bien en lo oculto. Y ninguna oveja llega con un pastor y le pregunta, oiga hermano, ¿usted tiene pensamientos sucios? ¿Verdad que no? ¿O sí? Pero están ahí adentro. Por eso el otro día estaba yo diciendo que necesitamos ir delante de Dios constantemente a desnudar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que pasa por nuestro corazón? Porque a veces llegan los momentos en que estamos en una plática o en una charla o en una consejería y las cosas que se dicen o los consejos que se dan no siempre son de agrado de uno. Yo se los digo porque también me tocó estar en lugares donde el consejo es pero la cosa que yo buscaba o el consejo, las palabras que yo buscaba no eran precisamente lo que estaban diciéndome ahí. Entonces, en el momento en que algo no nos gusta, comienza el corazón a decir, es que eso no es así. Como si él no, y empieza. Eso es algo natural dentro del ser humano porque estamos en una naturaleza caída, a contraatacar, empieza a pelear porque se está viendo expuesto el corazón. Esto no debe de ser así. Debemos de ser sinceros delante de Dios. Jesús nos enseña que el verdadero campo de batalla no es el cuerpo, sino el corazón. Porque a veces decimos, es que yo no sé por qué lo hice, simplemente lo hice. No, algo tuvo que pasar dentro de tu corazón para que primeramente se diera aquí. Vamos a ver entonces qué es eso que pasa. El Señor no solo quiere limpiar nuestras acciones, porque sí, de hecho, el problema, parte del problema son las acciones. Cuando ya se descubre lo que hay dentro del corazón, ya uno hace como que, híjole, ¿y dónde me escondo ahora? Me vi expuesto, estoy expuesto ahora. ¿Dónde me escondo? El Señor no solo quiere limpiar las acciones, sino sanar las raíces del alma donde se produce todo este problema. Cuando la raíz del deseo se infiltra sin control en el corazón, en una grieta, acaba destruyendo todo lo que parecía firme. ¿Has visto esos grandes tubos de cemento que meten en las calles cuando parten la calle y meten unos grandes tubos? Imagínate que una pequeña raíz puede romper ese tubo. Yo te apuesto que si tú llegas y le das un cabezazo no lo rompes, ni un arañón le haces. Pero ¿cómo llega una pequeña raíz y lo puede tronar? ¿Cómo? Son poderosas esas pequeñas raíces. Si dejamos que crezcan, pueden hacernos mucho daño. Jesús llama a examinar esas grietas del corazón, a ver profundamente, a reconocer dónde hemos permitido que crezcan estas raíces peligrosas y a tomar decisiones radicales para erradicarlas, para conservar la pureza, para conservar la integridad delante de Dios. Una de las cosas con las que terminábamos el sermón la semana pasada fue, no podemos presentarnos delante de Dios con corazones sucios. Debemos de limpiarnos, debemos de encontrar esas cosas que le desagradan a Dios y erradicarlas de nuestra vida.
porque si no, tarde o temprano nos van a pasar la factura. Al final lo entenderemos. Jesús entonces comienza con la redefinición del mandamiento. ¿Te acuerdas que temas pasados vimos que la gente se quejaba y decía, es que Jesús está cambiando la ley? Está diciendo que lo que aprendimos por tantos años ahora no tiene importancia. No, les estaba dando el verdadero significado de la ley, porque los fariseos se cuidaban de no cometer adulterio. ¿Sí te has puesto a pensar en eso? La mujer adúltera de Juan capítulo 8. Creo que sí es el capítulo 8. Llegaron los fariseos y le dijeron, maestro, la ley dice que apedreemos a estas mujeres. Y la encontramos en el mismo acto. Bueno, pregunto, o para que preguntas de seguimiento y de meditación. ¿Estaban los fariseos adulterando con ella? Creo que no. Pero ¿qué estaban haciendo ahí viendo? ¿Cómo es que ellos la encontraron en el mismo acto? ¿Qué estaban haciendo? Es donde vemos la escena del Señor Jesús agachándose a tierra y empezar a escribir. ¿Qué escribió? No lo sé, nos hubiera gustado tener una nota, no una foto de lo que estaba escribiendo para poder ver los símbolos y traducirlo. Pero imagínate que estaba escribiendo ahí. También el estar viendo es como si adulteraras con ellos. También, y aquellos están allí leyendo en el piso. ¿Y qué estaban haciendo ustedes allí viendo? Híjole, les estaba dando el verdadero significado. Dice el verso 27 y 28, ¿oíste que fue dicho? Sí, claro, hemos escuchado y todos sabemos que el adulterio es malo. ¿Sí o no? Dice, pero yo os digo que cualquiera, aquí no está diciendo hombre o mujer. Los fariseos en el capítulo 8 de Juan llegaron y dijeron, esta mujer, pero ¿dónde estaba el otro? El adulterio no se da con una persona nada más, ¿verdad que no? ¿Dónde estaba el otro? Porque simplemente se echa la carga sobre una persona. Pero aquí dice el Señor, les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿Dónde dice? En su corazón. Ah, caray, ¿y eso cómo? ¿Cómo es eso, Señor? Bueno, aquí el problema es que los fariseos, las personas, siempre apuntaban a la mujer. Si tú te das cuenta en todo, a lo largo de la ley del Antiguo Testamento, siempre el hombre como que decía, pues yo como soy cabeza del hogar y yo soy el sacerdote delante de Dios para mi hogar, toda la culpa de todo la tiene mi mujer siempre. Y siempre, la mujer. Y llegan los fariseos y dicen, mira, ¿ya viste? La mujer estaba adulterando. Nosotros la vimos, la agarramos en el mero acto. Ah, caray. Pero el Señor les dice, ¿oíste que fue dicho? Sí, sí, pero yo les digo, cualquiera de ustedes también, amigos, ustedes también que trajeron a la mujer, ustedes también pueden estar adulterando en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer, dice Señor, no es que nosotros no adulteramos. Le dijeron una vez, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no nacimos en pecado, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Te das cuenta cómo se ponían aquí? En una superioridad. Pero dicen, no, ustedes también. Cualquiera que mira. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque la vista es algo natural, ¿no? Pregunto, ¿Jesús estaba cambiando la ley? Estaba diciendo, no, eso que dijo Moisés ya no vale. Ahora vale lo que yo digo, ¿no? Los fariseos se conformaban con no cometer el acto físico. O sea, ¿viste? Nosotros no adulteramos con ella, pero estábamos ahí, la estábamos viendo. La agarramos en el mero acto. Qué indecentes también ellos, ¿no? Jesús muestra que el adulterio comienza mucho antes de que alguien toque a otra persona, antes de que se dé el contacto físico. La palabra aquí para mirar, cualquiera que mira, no es una mirada casual. La palabra que se usa para decir mirar habla de una mirada intencional, una mirada deseosa. Y eso ya cambia por completo. Una mirada para codiciar. Pero ahora, las miradas para codiciar, para desear y mirada intencional
solamente en el ámbito sexual. Por ejemplo, puedes pasar aquí en la esquina y ves que un compadre de aquí en la esquina se compró una Cadillac Escalade de esas 2026, toda equipada, y dices, órale, está buena, y pasas y le echas un ojo, ¿no? Ves adentro y ves que tiene navegación, tiene una pantalla de 49 pulgadas y tiene asientos de piel reclinables y, wow, dices, a mí me gustaría una de esas. Y cada vez que pasas, le vas echando. Ya llevas como 17 días pasándole a echar el ojo a la camioneta y sigues diciendo, ay, tiene rines, y también estás codiciando, también estás deseando. Y ¿cómo le hace este vecino? A mí apenas me alcanza para la que tengo, y a mí me gustaría es la misma codicia. Ahora, en el ámbito sexual está diciendo lo mismo, una mirada intencional. Por ejemplo, estoy trabajando ahí en el Amazon y de repente voy, escaneo mi licencia y me paro ahí a esperar mi ruta, ¿no? Y de repente veo que pasa una muchacha así, como ya sabes, ¿no? Cómo llegan al Amazon a trabajar a veces las muchachas. Y una mirada intencional sería así de, que acabo de ver. Pues ya viste, ¿no? La mirada es natural. Si pasan las muchachas medio con ropa, ¿qué haces? No veo, soy de palo. ¿Así hacemos los cristianos? Digo, pregunto. ¿Así hacemos? Cuando pasan las nuevas generaciones del siglo XXI con casi nada de ropa las muchachas, los muchachos salen a correr sin playera y con un short bien pegado. ¿Qué hacen los cristianos y las cristianas de este siglo? No veo. ¿Verdad que no hacen así? Díganlo con convicción. No. Pero ¿qué pasa cuando pasó el muchacho sin playera y dice, me gustaría que mi viejo estuviera así? Y de repente van como máquinas escaneadoras, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ese es el problema. Y estás mirando intencional, deseoso. Ahora, los varones es igual. Podemos pasar y pasa la muchacha ahí que casi con nada. El problema es cuando está, sí, mi amor, ¿qué me decías? Híjole, ¿no? Y peor cuando vamos con la esposa, ¿verdad? No, ese es el problema. Una mirada, para codiciar. Santiago 1, en el verso 14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí hay 2, 3 palabras que vamos a examinar ahorita. Cada uno es tentado. ¿Cuántos son tentados en este día? Ustedes son una iglesia santa y no son tentados, ¿verdad que no? ¿Qué pasó? No, ninguna amén, ninguna. ¿Cómo? A ver, ¿quieren que haga la pregunta otra vez? Ustedes son una iglesia santa que no son tentados en nada, ¿verdad que no? ¿Cómo que no? Sí, todos los días son tentados. A la mejor fuiste al doctor y te dijo, tienes el colesterol alto, pero se te antojaron unas pupusas bien llenas de queso. Y dices, que es que el doctor me dijo que le baje yo a las grasas y a las harinas para bajar mi colesterol, pero es que esas pupusas están, se me antojaron una de loroco y una de chicharrón prensado y una de queso. Te está siendo tentado ahí. Cuando vas en la carretera y ves el speed limit que dice 55 millas por hora, pero tú dices, tengo prisa porque ya se me está yendo el tiempo, y le empiezas a 85, es una tentación eso también. Cuando estás en diferentes situaciones en las cuales no debes transgredir y dentro de ti hay algo que te dice, sí, hazlo, no pasa nada, dale, estás siendo tentado. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahora, fíjate, los fariseos decían, aquí está la mujer, la agarramos adulterando, pero ¿dónde está el otro? ¿Cómo comenzó ese acto de adulterio que estaban ellos señalando? Cada uno de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia en su definición significa literalmente un deseo fuerte, un anhelo intenso o una inclinación apasionada. La palabra epitimia. Ahora, no siempre la pasión es algo malo. En un sentido negativo sí lo es, pero por ejemplo Jesús en Lucas 22:15 cuando dijo,
Deseo comer esta Pascua con mis discípulos. O cuánto he anhelado comer esta Pascua. Esa palabra anhelado o anhelo es la misma palabra epitimia, pero en un sentido positivo está diciendo, estoy ansioso de participar de algo bueno. Es como cuando tú eres sábado. De eso, yo sé que todos ustedes sí se van a identificar con esto. Es sábado y dices, mañana es día de iglesia. Estoy que ya no aguanto las ganas, porque quiero ir a aplaudir, quiero ir a cantar a mi Dios, quiero ir a escuchar su palabra, porque su palabra es mi deleite, ¿verdad que sí? Así de ansioso, esa misma, pero en sentido negativo, en algo que Dios prohíbe, se convierte en concupiscencia pecaminosa. En este contexto, Santiago dice, un deseo interno desordenado. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo interno desordenado. Ahora, casados, ¿es ordenado o desordenado poner los ojos sobre una mujer diferente a tu esposa? Sí que, desordenado, ¿verdad? Desordenado. ¿Es pecado? Sí. Cuando pasamos en el internet y vemos una muchacha que anda con poca ropa en el Face, ¿es ordenado o desordenado quedarnos viendo? Es pecado. Una inclinación del corazón hacia lo que Dios prohíbe. Eso es concupiscencia. Eso es el deseo interno desordenado. No simplemente tener una tentación. El problema es alimentarla. Pregunto, Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿La tentación es pecado? No, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El pecado empieza a darse cuando alimentas la tentación. Empiezas a ver alrededor y dices, bueno, pues aquí hay un montón de... Nadie se va a dar cuenta si me da una mirada por aquí, una mirada por allá, otra mirada por allá. Y ya no sé qué hacer porque parezco que ando todo desordenado. Como si fuera, perdónenme la expresión, ¿verdad? Pero creo que los que somos de México entendemos que cuando los perritos que andan en la calle andan en celo, ¿cómo andan? No sé si entienden la figura. Andan por aquí, andan por allá, y donde quiera que va la perrita, ahí van ellos, ¿sí o no? Y parecen como si trajera tráiler de tres líneas. Eso es un deseo no controlado. Esa es una pasión desordenada, un instinto. Los animales hacen por instinto, pero nosotros no nos conducimos bajo nuestros instintos. Nosotros tenemos voluntad, ¿o no? Lo que pasa es que dejamos que otra cosa controle nuestra voluntad. Ese es el problema. Es como una chispa dentro de una habitación. Imagínate que aquí adentro, pues ponemos la calefacción en el invierno, ¿a qué? 70 grados, 72 grados, para que esté medio calientito. Y tienes una chimenea y la pones y de repente te vas a la tienda y la dejas ahí, la chimenea ardiendo. Se te olvida, no la apagaste. Y de repente una brasita de la chimenea se sale de control. Cae en un lugar que no debe, adiós. Especialmente las casas aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que así de volada agarran fuego. Así es la concupiscencia. Está dentro de ti. Y si tú la alimentas es como si sacaras una chispa de eso y la echaras en un lugar donde sabes que va a terminar con todo. La tentación puede venir de afuera, sí, pero si hay concupiscencia dentro, se va a dar lo demás. La segunda palabra es, dice, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído. La palabra atraído es un término que se usa en el mundo de la pesca y de la cacería. Y significa literalmente ser arrastrado fuera o sacado de su lugar de seguridad. Los cazadores, hasta en una película, ¿no? Del leoncito, del Alex, el león, cuando estaba chiquitito, ¿se acuerdan de esa figura? ¿Cuántos vieron esa película? Es de niños. Pero hasta ahí los muestran. Para agarrar al pequeño leoncito, ¿cómo le hicieron? ¿Se metieron a la reserva para traerlo? Lo sacaron. Lo incitaron con algo.
Al muchachito leoncito le gustaba jugar con cualquier cosa. ¿Y qué le echaron? Cualquier cosa. Y le empezaron a decir, ven, ven, y allá iban, ¿no? Ahora, esto también se usa en el ámbito de la pesca. Es como la imagen de un pez que sale de su escondite cuando ve algo brillante y le llama la atención. Ahora estaba investigando por qué los peces buscan las cosas brillantes. Y dice que ellos por naturaleza, y volvemos al mismo punto del instinto y la naturaleza, por naturaleza cuando ven reflejos del sol, piensan que son otros pescados, otros peces con escamas brillantes, y ellos, algunos tipos de peces tienen, pues ya ves que están encima de la cadena alimenticia, unos más grandes, otros más chiquitos, y así se van comiendo unos a otros. Entonces ven algo brillante, pequeño, que es casi como ver algo de lo que ellos depredan, y se van encima, porque piensan que es comida, porque piensan que es de lo que van a subsistir. Salen de su escondite porque ven algo brillante, les llamó la atención. En lo espiritual, podemos decirlo así, las personas son arrastradas por su propio deseo, dejando la seguridad de la obediencia a Dios. Porque dice el mandamiento, no adulterarás. Pero de repente llega la muchacha del trabajo y te dice, qué bonito te arreglaste hoy, ¿verdad? Qué guapo te ves. Fíjate que no te había visto que tienes ojos azules. Y tú, pues si ni tengo ojos azules. De repente se inventan algo que te llama la atención. Si te has dado cuenta que nunca llegan a decirte cosas así aventadas o realistas. Esa camisa que llevas no combina con tu pantalón. No, siempre te dicen, pues mira, no sabía que esas camisas te quedaban tan bien. Y tú, ¿verdad? Sí, yo tampoco. Qué bueno que me dijiste. Y empieza. ¿Por qué? Porque hay vanidad dentro de ti. Cuando llega una persona y te dice, fíjate que tengo un problema, se está muriendo mi abuelito y mira, tengo este Rolex de $17,000, pero dame 2,500 y te lo doy. ¿Por qué lo compra la gente? Porque apelan a su avaricia, lo que hay dentro. Hey, este es un negociazo del siglo, ¿eh? $17,000 de un Rolex y nomás me estás pidiendo 2,500. Es como si me estuvieras regalando. Y sacas de donde no y órale está. Y a veces ni es eso. Estoy exagerando porque llega la gente y te dice, dame $200. Cosas que traes ahí a la mano. ¿Y por qué lo das? Porque dices, es un Rolex de 17,000, pero ya que te lo pones 2 días, dices, híjole, ya se me puso bien negro y verde la mano. ¿Sí o no? Te pican allí, es como si te trajeran, te sacaran de tu lugar seguro, igual que los peces, igual que los animales, por instinto te vas. Por eso dice, cada uno es atraído por su propia concupiscencia, lo que está dentro de ti. Van a llegar y te van a decir, qué bonito eres, qué bonito eres. Mira que no había visto que con esos zapatos te ves más alto que tú. Con esos zapatos te ves más guapo. No había visto que tu carro es de tal año y con eso, mira, empiezan las mujeres. Las mujeres saben, mujeres malas, ¿eh? Yo estoy hablando de mujeres malas. Las que dice el proverbio. Esas mujeres insensatas que andan en las calles buscando a ver a qué sonsuelos se enredan, de ese tipo de mujeres. Y ya te dicen, no, he visto que tu carro es 2025, 2023, yo tengo, no ando en un 98 y te dicen, dame una vuelta, ¿no? Y tú, hey. Cuando sales del trabajo y te dicen, ¿me das un ride? No. O sea, a lo mejor entre ustedes no se da esas cosas, pero se pueden dar de otra manera. Mira que no sé cómo hacer mi ruta, ¿no me puedes explicar aquí, mira, chamo? No, no, no. Es un ladito. Aquí sí te explico, pero tú aquí y yo aquí. ¿Sabes? No, pues es que yo quería que me enseñaras de cerquita. No, no, no. Hay que dejar eso. Pero si hay de esa concupiscencia dentro de ti, te va a atraer, te va a llamar. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Sí, háblame más cerquita, a ver. A mí me gusta que las mujeres bonitas me hablen de cerquita. A ver, véngase para aquí, mi chenchi. Ese es pecado, esa es concupiscencia. ¿Pero por qué se da? Porque está dentro de ti, porque está adentro. El enemigo no puede forzarte, o sí, a nadie forza, pero sí te puede engañar con tus propios deseos, como una carnada como al pez. Y luego la tercera palabra es
es atraído, y luego dice seducido. Esa palabra también se usa en el ámbito pesquero y significa ser engañado con una trampa o con un cebo. Esta palabra implica que hay algo atractivo en apariencia de placer. Decía también la información que estaba viendo de los peces, que a los peces les encanta, en sus ojos tienen como una glándula que les atrae las cosas brillantes. Cuando echas si has visto que los cebos para pescar tienen un montón de cosas brillantitas y de diferentes colores, cuando echas y eso pega con el agua y refleja la luz del sol, para ellos es como ver una feria en la noche, un montón de juegos y mira, hay feria, vamos a ver. Así se engañan. Piensan que es algo placentero, pero es un engaño que esconde un gancho o una red. Y ahí quedaron. Para nosotros mejor, ¿verdad? Porque comemos pescado. Pero para ellos, ahora nos equipara como diciendo, no seamos como los animales. Nosotros somos creación de Dios, a imagen de Dios fuimos creados con voluntad, con razonamiento, con un corazón, inclinación, con un libre albedrío. Inclinémonos hacia Dios. Un cazador coloca dentro de una daga como de unos 50 centímetros, por acá sí, una espada y le coloca miel. No sé si lo hayan visto, es una figura de cacería eso. Llega el oso y empieza, ya ves que a los osos les gusta la miel. Llegan y se comen los panales, ¿eh? No es una figura de caricatura eso. Llegan, descuelgan los panales y se los comen. Huelen la miel y empiezan a lamber o a chupar la miel de la espada hasta que se la ensartan por instinto. Llegan los cazadores y encuentran al oso ahí atravesado en su cráneo. No pudo parar. Ahora digo, si un animal empieza a comer y se empieza a lastimar, perdón, ¿no pararía? ¿Por qué no por qué no para el oso? No para. No paran. Así es la concupiscencia. Siempre termina con pérdida. Siempre. El animal se acerca por el olor, ignora el peligro y cuando muerde el cebo, ahí quedó. No más. Santiago nos dice entonces, el proceso del pecado comienza con un deseo o una concupiscencia en el corazón. Luego se convierte en una atracción. Ese deseo interno responde a estímulos externos. ¿A ti te gusta que las mujeres te hablen bonito? Aquí está dentro de ti. Y ese deseo interno responde cuando las muchachas te hablan bonito. Igual para las mujeres. Las mujeres están en un mucho más grande peligro de esto porque los hombres son más destrampados en sus concupiscencias. Son aventados y no les importa a veces que vaya la mujer o la mujer con su esposo a un lado. No les importa. Pero si hay concupiscencia dentro del corazón, también va a haber respuesta de parte del corazón de la mujer, aunque vaya con el esposo. Esto no debe ser así. No demos paso a la atracción, deseo interno que responde a estímulos externos. Después de eso, si lo hacemos, y si caemos en eso, viene la seducción. La persona decide acercarse y probar. ¿Qué tanto es tantito? Un piropito por ahí que me diga el lechero. Un piropillo que me diga por ahí, igual las muchachas, un piropillo que me diga por ahí la que escanea la licencia. Un piropillo por ahí, no. La persona decide y eso es el punto, no decidamos. Cuando empieza a haber estímulos externos hacia nosotros, no, no, no. Ahora, aquí no estamos hablando de tentaciones y seducciones fuera de lo normal, porque a veces decimos, no, pues a mí ninguna muchacha rubia de 1,80 m, bien bonita, bien vestida, ninguna de esas a mí me coquetea, entonces yo estoy bien. Siempre hay un roto para un descosido, siempre. Sonó feo eso, ¿verdad? Pero no creas que, es que a mí una de esas no me va a coquetear. No esperes que venga una de esas. A lo mejor está haciendo otra cosa y ni cuenta te estás dando.
Después, cuando cedemos a la seducción, dice Santiago, viene la concepción del pecado. O sea, el deseo da a luz el acto. Mira, muchacha, te invito. Pues fíjate, sí, ahorita, sí, nomás hay que planearlo bien para que nadie se dé cuenta. Da a luz el acto. Y el acto, una vez que se consuma, da a luz la muerte espiritual. La consecuencia inevitable del pecado no confesado. Ahora, aquí está el punto, ¿eh? Pecado no confesado. Después dice Santiago en el verso 15, Santiago 1:15. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. No hay más. Jesús y Santiago coinciden, el pecado no comienza con el diablo. Acuérdate esto, el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar, sí, pero es un estratega. El león que está hambriento no sale corriendo a corretear a todas las... No, velo en lo natural, ¿eh? El león es un estratega, despacio, sigiloso. Aún toman en cuenta el viento para que su presa no los huela. No pensemos que el pecado y la concupiscencia va a llegar así. Ay, es que yo no sé qué me pasó, de repente se me insinuó y no sé, desperté en su cama. No, no, eso no pasa así. Eso empieza de a poquito. Toma en cuenta que el momento en el que te dijo, ay, estás bien bonita, ay, estás bien chulo, ay, que no sé qué, ahí empieza. El adulterio físico no es más que el fruto visible de una raíz invisible. El deseo desordenado. ¿Qué cosas estaremos permitiendo en este siglo, toda la iglesia? Porque esto no es un problema de una congregación. Y aquí, porque estamos hablando de esto, estamos hablándolo porque llevamos una serie de temas. No es porque, fíjense que estamos tratando un tema de, no, llevamos una serie de temas y estamos en el punto del adulterio y la fornicación porque nos tocaba. ¿Es importante? Sí. Pero este es un problema muy grande que se da en muchos lados, especialmente en la iglesia. Alrededor del mundo, pues, ¿qué podemos esperar, no? Es como un pez que se lanza a lo brillante. Es como un oso que se va a la espada con miel. Es natural. Es parte de la cadena de los animales. Es parte de la naturaleza de la gente que no está con Dios, que no tiene a Dios en su vida. El problema es cuando esto sucede dentro de la iglesia. Ese sí es un verdadero problema. ¿Qué cosas se permiten que alimenten la mirada, los pensamientos o los deseos de los cristianos del día de hoy? ¿Qué contenido en las redes o conversaciones siembran semillas que luego dan como fruto destrucción de la pureza en el cristiano? Yo me acuerdo eso lo sabe mi esposa, yo se lo he contado, cuando yo tenía 18, 19 años, ya era cristiano, recién convertido. Y a mí me apasionó seguir al Señor y lo seguí con todo en ese tiempo de mi vida, cuando estaba joven. Y yo trabajaba en un lugar y una muchacha me dijo, yo te doy ride. Y pues yo no tenía carro, me iba en el autobús de la casa, del trabajo a mi casa. Y pasa una muchacha que era de las más populares supuestamente en el trabajo, populares en el sentido de ya saben por qué. Y ella me sube, te doy un ride. Y yo, órale, está bien. Y va en el carro y me va diciendo, es que yo voy a hacer que tú caigas en mis redes. Y yo, órale, pues nomás era un ride, ¿no? No era de que una conversación privada. No, yo voy a hacer, porque yo tengo una fantasía, me dijo. Yo quiero saber qué se siente hacerlo con un cristiano. Y yo, órale, así ya nos llevamos. Si nomás era de ride. Ahora, en ese tiempo yo era un muchacho inexperto. Era un recién convertido. Era una persona que no tenía compromisos. Y no se los voy a negar, me pareció atractiva la oferta. Ahora, no me vean así, porque yo también los puedo ver feo. Eso fue hace más de 16 años, cuando yo estaba morrito, dicen, en mi pueblo. Pero, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí? Ahora, no es para su información, pero le dije que no. Si eso querían saber, le dije que no. ¿Por qué? Peligroso.
Está peligroso eso. Ahora esta persona no dijo, ya me dijo que no, pues ya, ay, ni modo. No, siguió insistiendo y me daba ride. Y siempre que salíamos del trabajo me pasaba ahí en la orilla y me decía, súbete, todo el ride. Y yo, ¿qué hago? ¿Me subo o no me subo? Ya viene mi autobús, está lloviendo. Pues me subía. Me llevaba a mi casa y te invito al cine. Y yo, pues, pero de lo que hablamos, no, por favor. No, sí está bien. Como que dijo, voy a hacer mi luchita con este. Empezaba ahí, hasta que un día, no se los estoy contando como chisme, pero es como un ejemplo para que vean que esto no es algo que no está sucediendo. Sucede más comúnmente de lo que ustedes creen. Un día llegó a mi casa, tocó la puerta y me dijo, vengo a ver una película contigo. Y mi papá, yo vivía con mi papá bien progresista del siglo XXI, dijo, pues yo me voy a ir a dar una vuelta para que se queden solos. Mira, los papás bien, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Cuando te solapan, ¿no? Ah, alcahuetes, gracias. Bien alcahuetes, ¿no? Pues para que mi hijo. No, hermanos, hay que cuidar la pureza de nuestros hijos. Estas cosas pasan, sí o sí, pero debemos cuidarlos, no seamos alcahuetes. Ahora, mi papá no era cristiano, tal vez ese fue su error. Pero igual yo le dije a la muchacha, ¿sabes qué? No. ¿De dónde vienes? Perdonen la expresión, ¿verdad? Pero me dijo, vengo de hacerlo con otro. Y vengo inspirada y hoy quiero, no, ¿sabes qué? No. Mejor agarra tus cosas y ándale por donde veniste. Hay que guardar. Eso, primera vez que lo cuento, perdón, sí, pero va el tema. Primera vez que les cuento algo así. Debemos de vigilar esto. Jesús está diciendo, no solo te guardes del acto, guárdate de la semilla. Porque eso está en el corazón. Un muchacho de la edad que yo tenía, 18, 19 años, ¿qué es lo que está en su corazón? Realmente, el ser humano a esa edad está creciendo, está experimentando, es curioso, quiere saber, y como alrededor del mundo se da que a los 15, 14, ya estás listo para darle al vuelo a la hilacha. Cuando llegas a los 18, dijera alguno por ahí que escuché, dijo, es que yo ya me estoy quedando. Tenía 18 años y decía, yo ya me estoy quedando. ¿Qué es lo que estaba dando a entender? En todo el mundo alrededor ya todos mis amigos lo hicieron y yo no. Pero tú eres cristiano, decíamos hasta, ¿no? Pensábamos tú eres cristiano. No se trata nada más de eso. Hay que guardarse de la semilla. El corazón puro no es el que nunca cayó, sino el que vive vigilante y humilde delante de Dios. Ahora ya sabemos estas cosas. ¿Qué debemos de hacer? Perseverar en tomar medidas drásticas. Y bueno, algo así está pasando en mi corazón, dice el Señor ahí en el verso 29 y 30. Si tu ojo de Mateo 5, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Estas palabras no son literales. Jesús no está promoviendo la automutilación, sino está diciendo, hay una urgencia en el corazón del cristiano, cristianos, ¿verdad que sí? Con la que debemos tratar con el pecado, especialmente de esta índole. En otras palabras, Jesús dice que más vale perder algo valioso que perder el alma. Porque si hay alguien que habló del infierno en el Nuevo Testamento, más fue Jesús. Aunque a veces decimos, no, es que el infierno, bueno, está diciendo, hay que tratar con las raíces del corazón para poder traerlas delante de Dios, arrepentirnos de ellas y vivir en su gracia. Porque si no se hace, el infierno está esperando. Ahora, esto quiere decir que como cristianos debemos preocuparnos de que si peco y caigo en esto, me voy a ir al infierno. Acuérdate que está hablando primero a gente para su arrepentimiento. Ellos todavía no eran cristianos en el principio. Ahora,
En nuestra vida pasada, antes de ser cristianos, ¿cuántas cosas desastrosas hicimos? Muchas, ¿sí o no? Demasiadas. ¿Quiere decir que ahora por eso Dios me va a mandar al infierno? No, ya te arrepentiste, ¿no? Desde ese momento que te arrepentiste hasta el día de hoy, octubre 12 del 2025, ¿no has vuelto a incurrir en ese pecado? Estás bien, estás en la gracia de Dios. Pero la concupiscencia sigue ahí. Quieren hacerte caer, quiere hacerte, no la permitas, sácala. Cualquier atracción, cualquier deseo interno desordenado, sácalo. No permitas que de afuera entren agentes que seduzcan tu vida para volver. No. ¿Por qué caer en eso? El ojo dice, si tu ojo te es ocasión de caer, el ojo representa lo que miramos, cómo miramos. Porque podemos mirar, yo ahorita los estoy viendo, pero como expliqué hace un rato, ¿qué pasa cuando algo que atrae nuestra atención y nos quedamos ahí? No simplemente habla de sexualidad, esto se aplica en muchos ámbitos de la vida. Ahorita lo estamos enfocando en esto por el tema que estamos llevando, pero muchas cosas de nuestra vida que alrededor pueden ser una tentación en la cual nos enfocamos. Dinero, fama, posesiones. No permitas que ninguna de esas te impidan ver claramente. La mano representa lo que haces. Jesús está diciendo, si algo en tu vida te conduce al pecado, quítalo sin dudar. O sea, no te pensando, ¿será que sí? No, es que uno sabe, hermanos, cuando uno tiene ese tipo de cosas e inclinaciones, uno lo sabe. No necesitamos que alguien nos dé una lectura de sentencia. Ay, es que tú caes en esto y en esto y en esto. En este no, pero en este sí, en este. Cada uno de nosotros sabe. Por eso dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, sí sabes, si algo tú ya viste, identificaste que es un problema, quítalo sin dudar. No lo alimentes más. Esto puede significar borrar contactos del teléfono, dejar de seguir cuentas que alimentan la codicia o la lujuria. Porque a veces yo me he dado cuenta y de repente le digo, ay, este no le hubiera dado like. Porque de repente hay una cuenta que ni nos ponemos a ver lo que dice arriba o cómo se llama la cuenta. Pero vimos un meme que nos dio gracia, ¿no? O un video chistoso y ya le dimos like o le dimos follow. Y de repente lo compartimos y dice ahí, fulano de tal te compartió la cuenta, los hijos de su tal por cual compartió este meme. Y yo, no, así no era. No, pero si estoy viendo, bueno, me dio gracia el chiste. Que tal vez ni siquiera era ofensivo, ni rojo, ni morado. Era un chiste bien sencillo. Me dio risa y le di like. Pero ya ahí salió que le diste like. Bueno, a veces hay que ver, porque después en el feed, cuando abres de nuevo, te vuelven a salir, ¿no? Las cuentas a las que seguiste. Y digo, bueno, mejor le quito, porque eso no conviene. Poner filtros en internet o en el celular, porque a veces no podemos controlar lo que la gente, más bien no a veces, siempre, no podemos controlar lo que la gente pone, lo que la gente postea en las redes sociales, pero sí puedo controlar si las veo o no. Siempre, ya con Lili aprendimos, ¿no? Que hay un botón que dice ahí, no me interesa, 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 pero le digo a ella, a veces parece que entre más le pones no me interesa, más te ponen de esos. Pero pues bueno, la lucha sigue. No me interesa, no me interesa. También esto nos puede significar cambiar rutinas o amistades que nos exponen a tentaciones. Dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si alguien te dice, alguien de tus amistades, sea cristiano o no sea cristiano, te dice, no pasa nada, hombre, si todos dicen, todos hacen, todo. Esas son conversaciones que no convienen. Esas son conversaciones que pueden manchar y corromper tus buenas costumbres. Bueno, yo tengo como costumbre obedecer la palabra de Dios, pero mi amigo dice que no, mi amiga dice que no, entonces ¿a quién le hago caso? No es ni de discusión ahí, ¿verdad? ¿De a quién le vamos a hacer caso? Hay que poner manos a la obra. El pecado siempre promete placer, pero termina cobrando con destrucción. Siempre.
Y nadie cae de repente. Se cae una gota a gota, mirada a mirada, pensamiento a pensamiento. Y si lo permitimos en el corazón, estamos en una condenación. La gravedad, termino diciendo, la gravedad del pecado, punto número 3. Lo que empieza pequeño, destruye en grande. Jesús cierra la enseñanza con una advertencia. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Él no está exagerando. A veces lo tomamos como palabras exageradas. El adulterio tiene consecuencias devastadoras. Rompe, destruye lo que Dios instituyó desde antes de la fundación de cualquier iglesia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El adulterio rompe todo esto. Destruye familias, hiere hijos. Yo se los digo viniendo de un hogar destruido por la infidelidad y el divorcio. No es nada agradable tener 8 años y tener papás separados. No es nada agradable. No es agradable buscar el cariño de tu papá que no está ni contigo. No es nada agradable que las mamás tengan que salir a trabajar jornadas de 40, 50 horas para poder sustentar a sus hijos porque simplemente se rompió la relación. No es nada agradable. No es nada agradable estar batallando con quién los cuida hoy, quién los cuida mañana, quién se va a hacer cargo de la educación, quién. Eso no es nada agradable. Y no es de Dios eso. Pero esto destruye el corazón y endurece la vida espiritual. Si los cristianos llegan a caer en esto, se vuelven duros. ¿Por qué? Dejan de sentir. La gracia de Dios deja de fluir en ellos. Hoy los números confirman que la Biblia advirtió esto hace muchos siglos. Y dice la General Social Survey de la Universidad de Chicago que aproximadamente el 20% de los hombres casados admiten haber sido infieles al menos una vez. Datos de aquí de Chicago. Por lo menos 20% de los hombres encuestados. Ahora, dice la Biblia que los hombres primero, ¿verdad? Pero las mujeres también. Según la misma encuesta, dice que el 13% de las mujeres casadas que fueron encuestadas también admiten haber sido infieles al menos una vez en su vida. Al menos una. En relaciones no matrimoniales, los porcentajes son incluso más altos. El Instituto de Estudios para la Familia revela que la infidelidad sigue siendo la principal causa de divorcio. La principal. Ese mismo Instituto para la Familia estima que casi el 25% de los divorcios en Estados Unidos están relacionados directamente con la infidelidad. Directos. Las mismas encuestas dicen que hombres jóvenes, porque esto no es solamente un problema de hombres maduros o de hombres adolescentes o jóvenes o en su edad joven intermedia. Es un problema de todos. Dice que los hombres y mujeres jóvenes muestran una brecha cada vez menor en los índices de infidelidad. Antes se estimaba que los hombres eran más infieles, pero ahora los números se están emparejando. Ya van así. Y de repente suben las mujeres y luego bajan. Esto es un problema real. Entre las causas más comunes, dice esta organización, de la infidelidad están la desatención emocional o falta de comunicación. Parejas, como iglesia se les ha dicho, comunicación es la base. Háblense, traten los problemas, arreglen las situaciones que salen, que llegan a salir en la relación, arréglenlas. Porque uno de los principales es la desatención emocional. Esposo, tu esposa te necesita. Necesita tu apoyo, necesita tu comprensión, necesita tu cuidado y sobre todo necesita que seas el sacerdote que debes de ser, que la guíe, que le enseñe. Esposa, comunica con tu esposo cómo te sientes.
Habla lo que está sintiendo tu corazón. Si llega un pelafustán por ahí, te empieza a decir, dile a tu esposo, mira, ¿sabes qué? Sucedió esto, que no lo averigüe por su propia cuenta. Compártelo. Que no haya esa desatención emocional o falta de comunicación. Otro punto es la búsqueda de la novedad o la aventura. ¿Para qué nos casamos? Para ser uno, ¿no? El otro día hablamos acerca de un punto de esto en la consejería. ¿Todo se vale? No, no se vale. Pero sí pueden descubrirse, sí pueden el uno al otro. ¿Qué te gusta, mi amor? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo podemos aquí pasarnos un rato bien chilling, así bonito? Tal vez a mi esposa le gusta que la abrace, tal vez a mi esposa le gusta esto, tal vez a mi esposo le gusta aquello. Descúbranse en el buen sentido, ¿eh? No estoy hablando de cosas que no van. Conózcanse. Porque uno de los puntos es, bueno, las parejas buscan novedad o una aventura porque en su casa es que le quiero decir a mi esposo y mi esposo ni me escucha. Es que le quiero hablar a mi esposa y mi esposa está por otros lados, quién sabe dónde. Buscan una novedad, es que ya me aburrí, ya caen, dice la profetisa Shakira, en la monotonía. Porque ya muchos citan ese tipo de cosas. No, pues como dice Shakira, no, ¿cómo que como dice Shakira? No, arrepiéntete, pongan de su parte cada uno. Cuando se busca la novedad o la aventura es porque hay insatisfacción sexual. Ahora, ese punto también es importante. No es el primordial, pero es importante. Ténganse la confianza, por lo menos de decirse. O sea, hablando, comunicación fue la primera. Pero por lo menos de decirse, pues es que a mí me gustaría estar contigo más veces de las que estoy contigo. No se espanten los jóvenes, porque es parte del crecimiento. A mí me gustaría estar más veces contigo de las que estamos. Pero ¿por qué no estamos? ¿Por qué no se puede? O si hay de más, porque también suele pasar que el varón o la mujer quieren de más. Y bueno, tranquila, pues, dame chance. O tranquilo, toro. Yo sé que eres de esos toros como el de, ¿cómo se llama? ¿El de España? No me acuerdo, hay un toro grandote, sí. Tranquilo, háblense. La baja autoestima también. No se traten con desprecio. Se casaron para ser el uno para el otro, para amarse, respetarse. Mira, mi amor, tú eres lo más precioso que me ha pasado en esta vida. Eres una persona importante. Ahora, tampoco le mientas, ¿eh? Eres luchona, bueno, no. Calificativos que ella expresa. Ahora, si no, igual. No, pues mi amor, a mí me gustaría que, pero no le digas, eres una inútil, no sirves para nada. Y tú también, ¿qué te mira? Panzón y todo. No. La baja autoestima también. Trátense con ese amor y respeto. Tú eres todo para mí. Eso significa amar. El amor significa estar dispuesto a dar la vida por el otro. Decirle a tu esposa, mira, mi amor, yo iría a la guillotina por ti. Yo daría todo. Así se demuestra el amor. Yo lo daría todo por ti. ¿Y cómo lo demuestras? Pues ahí voy a trabajar, hago esto, hago el otro aquí. Trato de buscar complacerte, porque eso dice la Biblia. El casado busca las cosas del mundo en cómo agradar a su esposa. Y al agradar a su esposa, agrada a Dios. Igual la casada, no crean que nomás es para los varones. Igual la casada, dice, la casada está atenta de las cosas de este mundo en cómo agradar a su marido. No al vecino, no al compadre, no. Mi amor, ¿te gusta cómo me vestí? Sí, no, mira, es que fíjate, creo que aquí sale sobrando un poquito. Amén, pues voy a buscar otra cosa para... Es de agradar al marido, de agradar a la esposa. ¿Y cómo ves? ¿Te gustó esta corbata, mi amor, este día? No, pues no le va a esa. Bueno, pues, es que otra vez, ya, es que todas las que me pongo ya no te gustan. No,
Bueno, voy a buscar otra vez. ¿Cómo ves esta? ¿Me quedó bien? Sí, qué bueno que te gustó, mi amor. Que yo no le vengo a ver. Belén, ¿te gustó mi corbata? No, ¿verdad? Dice que no, mira. No, pues no. Si a mi esposa le gusta, con respeto, ¿verdad? Es un ejemplo. Pues, ¿qué me importa si a ti no te gustó? Así, eso es, para tratar el punto de la baja autoestima. La exposición constante a tentaciones digitales y a la pornografía. Bueno, el día de hoy las redes sociales parecen páginas pornográficas ya. Ahora, bueno, si yo estoy pasando tiempo en el celular, porque a veces se tiende a caer de un lado o del otro. Bueno, el problema no es realmente las redes sociales, sino qué haces tú con ellas. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? No, pues 3 horas. Y de esas 3 horas, ¿cuántas cosas deshonestas te salieron? Ya le comió decir, muchas. Pero ¿de cuántas te quedaste a ver? Ay, no, no, no. Bueno, ahí mi algoritmo de TikTok está como muy confundido. Porque a mí me salen muchos videos de predicadores y eso me da mucho, a mí me da mucho coraje estar viendo eso, pero luego me quedo viendo. Luego me quedo escuchando las cosas que dicen. Pero el algoritmo te empieza a aventar cosas de las que dice, esta les interesa, esta le interesa porque lo está viendo. De repente te digo, ahí le pones, no me interesa y te sale más. Hasta parece que le dice, sí me interesa, échame más, yo quiero ver más. Pero ¿qué estás usando? ¿Cómo estás usando el tiempo en redes sociales? Y la ausencia de vida espiritual activa o en comunidad de fe. Cuando no hay vida espiritual, también todos los demás puntos que dije se ven afectados cuando no hay una vida espiritual. No tienes tiempo de comunión con Dios, no meditas en su palabra, no pasas tiempo con Dios, no compartes con tu cónyuge. Mira, mi amor, el día de hoy estaba escuchando una predicación o leí un texto, vi un devocional en Facebook y me llamó la atención porque estaba hablando Dios a mi corazón de esto y me di cuenta que estoy fallando como esposo. Y la esposa dice, gracias Señor, porque le hablaste, ¿verdad? Pero igual los esposos, a veces decimos al Señor, háblale a mi esposa, Señor, porque ya le hablé de 10,000 maneras y no entiende. Pero no llegues y le digas, eres una buena para nada. No, háblale a Dios, ten una vida espiritual activa con Dios y preséntale estas cosas. La pureza del corazón es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No basta con evitar el mal y si te quieres poner de pie conmigo, la pureza no se logra solo con esfuerzo humano. Se logra cuando Cristo gobierna en tu corazón. El Espíritu Santo limpia tu mente y tus deseos. No basta con evitar el mal, hay que llenar el alma de bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Llena tus ojos de la palabra de Dios. Llena tu mente de meditación en los mandamientos del Señor, como el canto que a veces cantamos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque primero ofendemos a Dios y luego al cónyuge. Llena tus manos de servicio. En la casa de Dios hay muchas cosas que hacer. Ahora, aquí pues te decíamos, pues aquí ¿qué podemos hacer? Bueno, pregunta. Hay que pintar, dice el hermano, hay que cambiar los shingles del techo, hay que hacer un montón de cosas. Llena tus manos de servicio. Hermano, ¿qué puedo ayudar hoy? ¿Puedo llegar temprano? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo venir, no sé, un día a ayudarte a cortar la yarda? A veces ese tipo de cosas nos faltan, ¿no? Empezar a mostrar intención de hacer algo. Llena tu tiempo de propósito. Si vas a pasar tiempo en las redes sociales, que sea para edificarte a ti o para algo de provecho. Si no, pues mejor no. Ahora, pregunta seria para la iglesia. ¿El ocio es de provecho o no es de provecho? ¿No? ¿O sí? ¿Qué dicen? ¿Qué tanto ocio es mucho ocio? ¿Qué tanto ocio se convierte en pecado? Porque verá que no hay ningún versículo de la Biblia que diga, y no te sentarás a ver novelas, ni series,
ni películas, ¿verdad que no dice eso? Ahora, si el ocio fuera pecado, cuando nos sentamos a ver una película estaríamos pecando. Porque ese es ocio. Cuando te sientas a ver una serie, sería pecado porque estás en ocio. Ahora pregunto otra vez, ¿el ocio es pecado? No. Pero ¿qué tanto ocio estamos teniendo? Ahí está el punto. Que el tiempo sea con propósito. La santidad no es una lista de prohibiciones, sino un acto de amor de nosotros hacia Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué dice la Biblia? Verán a Dios. Termino con esto. Hace algunos años, la revista Christianity Today publicó la historia de un joven llamado Billy. Era un cristiano que trabajaba en una importante empresa de publicidad en Nueva York. Era una persona talentosa, respetado y sobre todo recién casado. Una noche durante una cena de negocios de su trabajo, una de sus compañeras, atractiva, carismática y también casada, comenzó a mostrarle interés, a decirle: qué bonita corbata. Yo no había visto ciertas cosas, cualidades de ti. Eres una buena persona, eres amable, pues soy cristiano. Él era cristiano, ¿no? ¿Tú eres cristiano? Ese tipo de cualidades le llaman la atención al Satanás, pero no porque sean buenas, porque las quiere destruir, le estorban en su reino. Al principio de ellos fueron bromas, mensajes y luego invitaciones a quedarse solos a conversar. Este joven Billy sabía que estaba cruzando una línea muy peligrosa. Un día, mientras esperaba el tren de regreso a su casa, empezó a sentir dentro de él, como dijimos en la enseñanza, la concupiscencia. Y una voz que le decía: nadie se va a enterar, es solo una vez, solo una, no pasa nada. Pero recordó algo que su padre, y aquí padres, la labor de nosotros como padres, recordó algo que su padre le había dicho antes de casarse. Y le dijo: hijo, el momento en que vendas tu pureza, venderás tu autoridad espiritual. Pierdes todo una vez que tú caes en eso. Lo que pierdes no se recupera fácilmente. La confianza del cónyuge no se recupera fácilmente. La estabilidad en el matrimonio no se recupera fácil. Billy tomó su teléfono al escuchar esta voz de que le recordaba en su corazón y borró el número de aquella mujer. Renunció al proyecto que los mantenía juntos y habló con su jefe explicándole que necesitaba un cambio de equipo. Diciéndole: no puedo más aquí. Perdió la oportunidad de ascender a un puesto muy importante. Perdió el prestigio de ser el vicepresidente de la compañía donde iba a estar. Pero conservó su alma. Años después testificó en un retiro para hombres y llorando con lágrimas en sus ojos dijo: la pureza tiene un costo, pero el precio del arrepentimiento es mucho más alto. Así también nos dice Jesús: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La pureza cuesta, hermanos. Cuesta. Es un precio muy alto. Cuesta decisiones difíciles. Cuesta renuncias, silencios y a veces pérdidas. Pero vale la pena. Porque lo que está en juego no solo es la reputación, sino tu alma. Tu alma. Jesús nos llama a evitar el adulterio. No solo nos llama a evitar el adulterio físico, sino a vivir libres de la esclavitud de un deseo desordenado, con corazones llenos de Dios. ¿Estarías dispuesto a cortar de tu vida ciertas cosas para conservar tu pureza? Eso es meditación personal. ¿Qué miradas necesitas entregar a Cristo hoy? El que entienda, entiende. ¿Qué pensamientos, conversaciones,
hábitos deben ser echados fuera. Ahora sí que echarlos por tierra, pero no los vuelvas a recoger. Jesús no vino a condenar a nadie, sino a libertar del poder del pecado. Con esta enseñanza Jesús deja por evidenciado el poder que tiene el pecado en la vida. Y una vez que lo evidencia, la gente debe decidir si seguir en eso o apartarse. Y cuando Él limpia el corazón, también restaura el alma, el matrimonio y la relación con Dios. Si tú dices, bueno, en mis tiempos, yo me pongo a pensar a veces, si yo en mi tiempo de joven, cuando estaba en esa situación que les conté, si yo hubiera caído, ¿qué hubiera sido de mí? Tal vez no estaría con ustedes hoy. Tal vez no hubiera conocido a Dios. Tal vez no tendría Génesis. No sé dónde estaría. Pero Dios me limpió, porque la tentación estuvo. El deseo estaba ahí, alimentado por un agente externo, pero la concupiscencia estaba dentro de mí. Y el Señor perdona, y el Señor restaura, y el Señor nos da una oportunidad de hacer las cosas bien. Dijo el salmista en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te damos gracias.